Apocalipsis, capítulo 21, versículo 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la última prédica, proseguiré compartiéndoles el significado espiritual de cada uno de los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. A ver, una pregunta: ¿cómo se sentirían si cada domingo que vinieran a la iglesia salieran de ella con una nueva piedra preciosa? No solo estarían felices y agradecidos, sino también esperarían con ansias que el próximo domingo llegara cuanto antes, ¿cierto? Hermanos, yo les estoy dando la clave para que puedan conseguir estas gemas celestiales, que son, por cierto, mucho más valiosas que cualquier joya de este mundo. En la última prédica, llegamos hasta el cuarto cimiento de la Nueva Jerusalén, que es la esmeralda. Si cultivamos el corazón espiritual que representa cada una de estas piedras preciosas, podremos obtener esa misma gema en el cielo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos logren cultivar y grabar en sus corazones las cualidades que encarnan esos 12 cimientos y así lleguen
a la Nueva Jerusalén. Estimado público, el quinto cimiento es el ónice. Esta gema refleja ciertas tonalidades de color rojizo. El corazón espiritual que simboliza el ónice es el carácter fiel, diligente y disciplinado. Si tan solo hace lo que se supone debe hacer, no se podrá decir que es fiel. Se puede afirmar que es fiel cuando hace más de lo que se supone debe hacer. En otras palabras, si hace más de lo que se le encomienda como servicio, tarea o trabajo, eso quiere decir que usted no es perezoso ni holgazán. Para que se le considere fiel, debe ser diligente y esforzado en todas sus obligaciones y tareas, y luego deberá hacer más de lo que ya ha hecho. Por ejemplo, suponga que es un empleado. Una pregunta: ¿se podría decir que es fiel y esforzado si solo cumple con su trabajo? Tan solo ha hecho lo que se suponía debía hacer. Por eso, no se podrá decir que es esforzado ni fiel. Deberá hacer no solo la tarea que se le ha asignado, sino también hacer más de lo que en un principio se le había encargado. Únicamente entonces se podrá decir que es fiel. Sucede lo mismo en los hogares. Si un padre de familia trabaja duro para el sustento de su familia, ¿se podría decir que es fiel a su familia? No, está haciendo lo que se supone debe hacer como cabeza de familia. Esto también se aplica al rol de madre, de esposa o de hijos. Si tan solo cumple con sus deberes como madre, esposa o hijo, no se podrá decir que es fiel a su familia. La clase de fidelidad que Dios acepta y reconoce es cumplir con sus deberes con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esta fidelidad abarcará todas las áreas de su actividad humana, es decir, la iglesia, su centro de trabajo y su familia. Solo entonces se podrá decir que es fiel en toda la casa de Dios. Para tener esta clase de fidelidad espiritual, debe, en primer lugar, tener un corazón recto y justo. Deberá anhelar que el reino de Dios se extienda, que la iglesia experimente un gran avivamiento y crecimiento, que su centro de trabajo prospere y finalmente que su familia sea feliz. Si no busca su propio beneficio y conveniencia, sino que desea que su comunidad y su prójimo prosperen, eso es tener un corazón recto y justo. Ahora bien, si además de ser fiel, tiene un corazón recto, entonces estará dispuesto a sacrificarse. Si piensa únicamente en su propia prosperidad, sin importarle el crecimiento de la iglesia, lo más probable es que no se sacrifique por su iglesia. Esta clase de personas no son fieles. Además, Dios no reconocerá ese corazón como un corazón justo y recto. Sin embargo, si siente la urgencia de compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás y así contribuir al avivamiento de la iglesia, eso quiere decir que su corazón es recto y justo. Y si a este corazón recto le agrega un corazón de sacrificio, se dedicará más fielmente a la salvación de las almas. Aun si no se le ha asignado una tarea específica, predicará con entusiasmo el Evangelio. Incluso si nadie le pide hacerlo, cuidará de otras almas. Sacrificará su tiempo libre para cuidar de esas almas e invertirá sus propios recursos en beneficio de otros, dándoles amor y siendo fiel con ellos. De esa manera, si se esfuerza con todo su corazón y con toda su mente, más allá de lo que le corresponde como miembro de la iglesia, eso será verdadera fidelidad. Podrá alcanzar esta clase de fidelidad cuando, además de tener un corazón recto, le añade el factor de sacrificio. Y para que esta fidelidad llegue a ser fidelidad en toda la casa de Dios, deberá, asimismo, tener bondad en su corazón. Los que tienen este corazón bueno y bondadoso serán imparciales y no mostrarán favoritismos ni preferencias. Si en verdad tiene este buen corazón y ha sido descuidado en alguna tarea o aspecto de su vida,
no se sentirá bien. Por ejemplo, suponga que tiene 3 o 4 funciones que cumplir en la iglesia. Cada una de ellas tendrá una diferente prioridad. Generalmente, si es líder de distrito o de célula o de algún ministerio, usted considerará esa función como la más importante. Priorizará esa labor sobre cualquier otro tipo de servicio que se le haya asignado. No obstante, si tiene un buen corazón, será fiel en todos sus deberes. No descuidará sus otras obligaciones pensando que el ser líder le da derecho a no cumplir como es debido con sus otras funciones. Jamás deberá pensar así. Repito, si tiene un corazón bondadoso, lo más importante será cumplir con sus otras funciones y respetar a los demás hermanos que colaboran con usted en el desempeño de esas otras funciones. Deberá asistir a las reuniones que convoquen los demás grupos o comisiones donde usted presta servicio. Y si, por alguna razón justificada, no puede asistir, deberá mantenerse informado de lo que se acuerde. Su actitud dependerá del nivel de bondad en su corazón. Si tiene poca bondad, no le importará mucho lo que traten los otros grupos de trabajo de la iglesia. Tal vez se llegue a interesar superficialmente, pero no le dará ninguna importancia. Una pregunta: ¿es usted en verdad fiel en su servicio de adoración en la iglesia? Si llega tarde al culto, eso quiere decir que no lo es. A Dios no le agradará eso. Claro que hay una excepción, y es cuando su horario de trabajo le impide llegar temprano solo al culto del día miércoles. Volviendo al tema, si su nivel de bondad es superior, no ignorará cuando algo incomoda su corazón. Sabrá perfectamente cómo expresar su bondad, y si no lo está haciendo, no se sentirá bien. Tendrá paz solo cuando muestre su bondad con hechos. Alguien que es bueno no podrá hacer cosas malas porque su corazón no lo dejará en paz. Por ello, ni le pasará por la mente hacer algo malo. Como no tiene maldad, tampoco pensará en algo malo. Por el contrario, una persona mala no estará en paz hasta que haya hecho algo malo. Igualmente, alguien bueno solo estará en paz comportándose en forma buena. Por ello, los que tienen esta clase de buen corazón podrán, en forma natural, ser fieles en toda la casa de Dios. Hermanos, los malvados no se sienten bien hasta que hacen alguna maldad. Envidian y guardan resentimiento. Se molestan con facilidad y tienen temperamento violento. Así se sienten bien. Creen que hablar groserías y comportarse de esa forma es una manera de desfogar el estrés o la tensión. Los que tienen un corazón bueno, si no hacen lo que se supone deberían hacer, se sentirán mal, sea en su trabajo, en su hogar o en la iglesia, y no darán pretextos en ningún tipo de circunstancia. Hermana, si usted acostumbra a justificar su mal comportamiento, no podrá cambiar ni en 20 años. Deberá examinarse y procurar corregirse en vez de justificarse. Pero si siempre inventa pretextos, no podrá cambiar. Si frecuentemente llega tarde a los servicios, continuará haciéndolo aún después de un año. Siempre habrá un pretexto: el tráfico, salir tarde de la casa, etc. Y como encuentra una excusa, no se corregirá. Si en verdad se siente mal y apenado ante Dios por llegar tarde al culto y tiene un firme deseo de cambiar, entonces no dará excusas. Por ejemplo, tomemos el caso de una líder que cumple diversas funciones en la iglesia y pasa la mayor parte del tiempo allí. Hablando en términos relativos, desde que es líder en la iglesia, pasa menos tiempo con su esposo e hijos. Ahora bien, ¿cómo actuaría una líder que en realidad tuviera un buen corazón y fuera fiel en toda la casa de Dios? Aun si debido a su labor en la iglesia pasa menos tiempo con su familia, su amor por ellos no deberá disminuir. No deberá descuidar a su esposo ni a sus hijos con el pretexto de estar muy ocupada sirviendo en la iglesia y exigirles
a ellos que la comprendan. Si pasa menos tiempo con su esposo, deberá cuidarlo y amarlo más. Deberá esforzarse por hacerlo mejor en todos los aspectos y áreas de su vida y en su servicio en la iglesia. Entonces, los que están cerca percibirán el verdadero aroma de su corazón, sentirán su bondad y su verdadero amor, la entenderán y ayudarán. Así podrá estar en paz con todos. Eso es ser fiel en toda la casa de Dios, teniendo un buen corazón. En Números capítulo 12, versículo 7, Dios nos dice de Moisés lo siguiente, y cita el pasaje: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios reconoció a Moisés como un hombre fiel. La pregunta es, ¿por qué circunstancias tuvo que pasar Moisés para que Dios lo considerara manso y fiel? Hermanos, Moisés podía hablar cara a cara con Dios, precisamente porque Dios lo consideraba manso y fiel. Pregúntese, ¿cuántos personajes en la Biblia pudieron hablar con Dios? Sí, Abraham, Enoc y el apóstol Pablo, entre otros, lo hicieron. Pero como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, no solo pudo hablar cara a cara con él, sino también pudo ver su espalda. La misión que Dios le había encomendado a Moisés era sacar a su pueblo de Israel de la dura esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra prometida de Canaán. Para Moisés era una tarea muy difícil, ya que en una ocasión había matado a un egipcio y eso lo había convertido en un fugitivo. Por ello, no sabía qué cosa le podía suceder si regresaba a Egipto. Además, por 40 largos años lo único que había hecho era pastorear ovejas en el desierto y ya no tenía la misma confianza para cumplir con esa importante misión. No obstante, obedeció el mandato de Dios y cumplió fielmente su cometido. Tan solo contando los varones adultos del pueblo de Israel, eran alrededor de 600,000 hombres, y si incluimos a niños, ancianos y mujeres, el número total de los israelitas era más de 2 millones de personas, y todos ellos eran como niños. Se quejaban constantemente de Moisés, y algunas veces se le rebelaron. Sin embargo, Moisés los guió hasta el final con amor y fe. En una ocasión, el pueblo pecó gravemente y Dios dijo que los iba a destruir y que iba a formar otra nación a través de la descendencia de Moisés. ¿Recuerdan cómo reaccionó Moisés? ¿Acaso dijo, bueno, he hecho todo lo posible y ya no puedo hacer más? Claro que no. Se arrepintió ante Dios y le pidió perdón como si él mismo hubiera pecado. Y para salvar al pueblo, oró a Dios ofreciéndole su vida a cambio de la de ellos. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32 cita al respecto. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí Moisés está orando pidiendo perdón por su pueblo y ofreciendo su vida a cambio de la de ellos. Y cuando menciona tu libro, se está refiriendo al libro de la vida. Moisés sirvió con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, y pudo dar su vida para cumplir su tarea o misión. Dios representa la fidelidad del corazón con el color del ónice. Hermanos y hermanas en Cristo, el sexto cimiento es la cornalina, llamada también sardio. Esta gema tiene un color rojo oscuro parecido al rubí. En 1982, cuando estaba orando por la inauguración de esta iglesia, Dios me mostró en visión la cornalina del cielo. El sardio o cornalina que vi en ese momento era un poco más pequeña que mi puño y tenía la forma de una bola. Su color era de un rojo sangre intenso, pero a la vez era transparente. Irradiaba una luz brillante. Era bellísima.
Y en esa visión, el Señor puso esta cornalina en la palma de mi mano y me dijo: hijo, entenderás lo que esto significa cuando llegue el momento. Me quiso decir que llegaría el momento en el que comprendería la razón por la que me había otorgado esta cornalina. Luego, cuando estaba recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis en 1989, llegué a entender el significado de esta gema preciosa. Como les estaba diciendo, el Señor nos revela que la cornalina significa esfuerzo, voluntad y energía, y se le otorgará a quienes con pasión santa cumplan con todo su corazón la misión o tarea que se les ha encomendado. Al discernir esto, examiné mi corazón desde el momento en que acepté al Señor como mi Salvador, y en realidad me di cuenta que desde un principio había deseado entregar todo mi ser a Dios, es decir, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente e incluso mi propia vida para llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Entendí que el Señor me había concedido en ese momento la cornalina sabiendo que yo iba a actuar de esa manera, y eso me hizo aún más feliz y dichoso. Hermanos, durante todos estos años me he mantenido sin fluctuar fiel al reino de Dios y su justicia. Incluso si he tenido que sufrir y pasar por dificultades, todo lo que he hecho, lo he hecho con fe y por fe. Retomando la prédica, la cornalina lleva implícito el significado de pasión, de esfuerzo y de amor apasionado por alcanzar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué personaje de la Biblia se le viene a la mente cuando piensa en esa clase de corazón apasionado por consagrarse al reino de Dios que representa la cornalina? Sí, es el apóstol Pablo, de quien ya hemos hablado anteriormente. El apóstol Pablo, desde que Jesucristo se le reveló hasta el mismo instante de su muerte, su amor por el Señor nunca cambió. Como apóstol para los gentiles, durante sus 3 viajes misioneros, guió a la salvación a infinidad de almas y fundó numerosas iglesias. Hasta el momento de su muerte, como mártir en Roma, no dejó de testificar de Jesucristo. Los viajes misioneros del apóstol Pablo abarcaron aproximadamente 13.400 millas. Es más o menos la distancia que hay, ida y vuelta, entre Nueva York y Seúl. Sí, Pablo hizo esos viajes a pie. Es decir, caminó la distancia que hay entre Nueva York y Seúl. Invirtió toda su vida predicando el Evangelio del Señor. Como viajaba por territorio de gentiles, Pablo siempre estuvo expuesto a numerosos peligros. Atravesó por numerosas situaciones en las que su vida corrió serio peligro. Y también fue perseguido por los judíos. Fue azotado y encarcelado. Naufragó en 3 ocasiones. No dormía y con mucha frecuencia padecía hambre y sed. Soportó tanto el calor implacable como el frío inclemente. Y aun cuando durante sus viajes misioneros pasó por muchas circunstancias que para cualquier hombre hubieran sido muy difíciles de sobrellevar, Pablo, aún así, repito, jamás se quejó ni se lamentó por ello. Ni siquiera por un instante se le cruzó por la mente pensar que su ministerio era difícil y que tenía derecho, al menos por un momento, a descansar. Su corazón nunca titubeó y jamás le tuvo miedo a nada. A pesar de los problemas por los que pasaba, su principal preocupación era únicamente las iglesias y los cristianos. Esto lo podemos leer en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29, que cita: y además de otras cosas, se está refiriendo a las persecuciones y aflicciones que pasaba. Continúa el pasaje: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí vemos lo mucho que se interesaba por el devenir de las iglesias.
Finaliza la cita. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y hasta el momento de entregar su vida, Pablo mostró esa pasión y ese fervor por guiar a la salvación a más almas. Podemos ver ese apasionado deseo y compromiso por la salvación de las almas en Romanos capítulo 9, versículo 3, que señala: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí, la frase mis hermanos no solo se refiere a sus hermanos de sangre, se refiere a todos los israelitas, incluso a los judíos que lo perseguían para matarlo. Pablo está diciendo que incluso escogería ir al infierno para que ellos fueran salvos, exactamente como Moisés oró por la salvación del pueblo de Israel, al dar su vida a cambio de la vida de ellos. El apóstol Pablo tuvo esa misma pasión y ese mismo amor. Hermanos, esto no es algo que cualquiera pueda hacer. No puede tan solo decirlo por decirlo. Dios lo está escuchando. Por eso, no puede mentir. Reitero, podemos ver en Pablo ese apasionado amor y ese gran fervor por la salvación de las almas. Precisamente, ese amor apasionado por el Señor y ese esfuerzo por la salvación de las almas es lo que simboliza el color rojo intenso de la cornalina. Querido público, el séptimo cimiento del muro de la Nueva Jerusalén es el crisólito. El crisólito es la gema que proviene de un mineral llamado olivino. Es el silicato natural de hierro y de magnesio. Como ya les he mencionado, las piedras preciosas en la Nueva Jerusalén son incomparablemente más bellas y más brillantes que las de esta tierra. Por ello, las imágenes que ven son muy diferentes a las que tendrán esas mismas gemas en el cielo. El apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, registró los nombres de esas piedras preciosas porque eran los que más se asemejaban a las gemas que vio con sus ojos espirituales. Desde luego, las piedras preciosas en el cielo también tendrán nombres, pero si los pusiéramos, nadie podría entenderlos. Debido a que la Biblia ha dejado registrado los nombres de las gemas que más se parecen a las que habrá en el cielo, podemos comprender en cierta medida la belleza de las mismas. Por eso, al ver las imágenes de esas gemas preciosas, podrán asimismo distinguir su color. Así llegarán, en cierta medida, a entender el corazón espiritual que Dios desea grabar en cada una de esas gemas. Tal vez se pregunte, ¿cuál es el corazón espiritual que representa el crisólito? Es la misericordia. El diccionario define misericordia como compasión o tolerancia mostrada en especial hacia alguien que lo ha ofendido. Pero, ¿cuál es el significado espiritual de la misericordia que Dios desea que tengamos? Es comprender de verdad a alguien a quien nadie puede entender y perdonar de corazón a alguien que no merece ser perdonado. Comprender y perdonar sinceramente es entender y perdonar con amor y bondad. La misericordia, con la cual puede aceptar con amor a los demás, es aquella que representa el crisólito. Los que tienen esta clase de misericordia no tendrán ningún prejuicio hacia otros. Jamás pensarán, ese hermano no me cae bien por esto, o esa hermana no me gusta por aquello. No sentirán antipatía por nadie, ni nadie los incomodará. Por supuesto, no tendrán enemigos. Siempre pensarán bien de todo y de todos. Comprenderán a todos. Por ello, mostrarán compasión hacia los demás, aun cuando hayan cometido un pecado grave. Sí, odiarán el pecado, mas no al pecador. Lo comprenderán. Eso es tener misericordia espiritual. Una pregunta.
¿Qué personaje de la Biblia mostró esa clase de misericordia? Sí, fue nuestro Señor Jesús quien mostró esa inmensa misericordia. Por cierto, el corazón de Jesús es la conjunción de todas las 12 clases de corazón espiritual que representan los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece si ahora hablamos un poco de la misericordia que mostró el Señor Jesús? Jesús mostró esa misericordia incluso con Judas Iscariote, quien al final lo vendió por 30 monedas de plata. El Señor sabía desde un principio que Judas lo iba a traicionar. No obstante ello, no lo separó ni se apartó de él, no lo odió ni se disgustó con él. Jesús hasta el último instante mostró su amor hacia Judas, dándole la oportunidad de corregir su mal camino. El corazón del Señor fue un corazón lleno de misericordia. Aun cuando estaba siendo clavado en la cruz, no se quejó ni guardó rencor contra nadie. Más bien oró, intercediendo por aquellos que lo estaban insultando y crucificando. Lucas capítulo 23, versículo 34, menciona al respecto. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De esta manera, tener misericordia es perdonar a los que no merecen ser perdonados. ¿Recuerdan a Esteban? Él también tuvo esta misma clase de misericordia. A pesar que no era apóstol, Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Al final, la gente perversa lo apedreó hasta matarlo, y aun cuando estaba siendo apedreado, oró por ellos. Aún, repito, siendo inocente, lo apedrearon hasta matarlo. Y sin embargo, él oró por aquellos que lo estaban haciendo. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 7, versículo 60, que dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En este pasaje, cuando se dice que Esteban durmió, espiritualmente significa que ya era salvo. En un sentido natural, quiere decir que había muerto. El hecho mismo que Esteban orara por los que lo estaban apedreando, nos dice que ya los había perdonado. No tuvo rencor ni odio contra ellos. Eso muestra que tenía el perfecto fruto de la misericordia como para sentir compasión por ellos. Una pregunta. ¿Hay alguien a quien usted odia o le tiene antipatía? Tal vez entre su propia familia o entre los hermanos de la iglesia o en su mismo trabajo. Repito la pregunta. ¿Odia usted a alguien? ¿Hay alguien de quien piense, no me gusta su actitud, siempre se opone a todo lo que digo o hago, no me cae nada bien? Hermana, si siente esta incomodidad con alguien que ni siquiera intenta matarla, déjeme decirle que está bastante lejos de ser misericordiosa o buena. No debemos sentir antipatía ni animadversión hacia otra persona. Debemos entender y aceptar a los demás y mostrar bondad con todos. No se imaginan lo felices que serían si pudieran hacer eso. Dios nos muestra la belleza de la misericordia a través del color del crisólito. Hermanos y público en general, ahora pasemos al octavo cimiento de la Nueva Jerusalén, que es el berilo. El berilo tiene un color celeste verdoso. Ahora bien, ¿qué clase de corazón espiritual representa el berilo? Simboliza la paciencia, la tolerancia y la serenidad para llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, la paciencia de la cual estamos hablando aquí no solo se limita a suprimir o controlar alguna emoción o sentimiento. Hay algunos que aprietan los dientes, cierran fuertemente sus puños o incluso sus cuerpos tiemblan tratando de refrenar algún tipo de contrariedad.
Hermano, el enojo, la ira, el disgusto, las quejas y el odio salen del corazón. No obstante, esas personas intentan suprimir esos sentimientos para no manifestarlos exteriormente. Soportar y refrenar los sentimientos no es la clase de paciencia que Dios desea para nosotros. Lo que Dios quiere es que tengamos solo bondad sin nada de maldad. Es el tipo de paciencia que, de alcanzarla, hará que nada nos impaciente. Esta es la clase de paciencia que Dios quiere para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, señala al respecto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no tenemos nada de maldad y solo estamos llenos de bondad y amor, entonces no necesitaremos tener paciencia. Tan solo esperaremos con fe, esperanza y con un corazón tranquilo y en paz. Ahora bien, la paciencia que menciona Gálatas como uno de los frutos del Espíritu Santo y la paciencia del amor espiritual en el capítulo 13 de Primera de Corintios, ambas son las que Dios reconoce como tales y desea para nosotros. No obstante, el alcance de cada una de ellas es diferente. La paciencia del amor espiritual es una paciencia personal que nos lleva a amar a los demás en forma individual. Sin embargo, la paciencia como uno de los frutos del Espíritu Santo tiene un significado más amplio. Es ser paciente en todo lo que se refiere al reino de Dios y su justicia. El significado de la paciencia que simboliza el berilo es la misma que proviene del fruto del Espíritu Santo. Esta paciencia que se requiere para llevar a cabo el reino de Dios se puede categorizar en 3 niveles. Primero, es la paciencia que debe existir entre Dios y cada uno de nosotros. Debemos ser pacientes hasta que la promesa de Dios se cumpla. Dios es fiel. Una vez que ha hablado, con seguridad cumplirá lo que ha prometido. Por eso, si Dios ha prometido algo, debemos ser pacientes hasta que eso se cumpla. Dios sabe cuál es el mejor momento para bendecirnos. Por eso, si le pedimos algo, deberemos ser pacientes hasta que llegue la respuesta. Marcos capítulo 11, versículo 24, nos dice sobre este punto: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Preste atención. Jesús dijo que todo aquello que pida en oración debe creer que ya lo ha recibido. Le pregunto, ¿usted ora de esta manera, creyendo que ya ha recibido la respuesta? ¿Ha orado con fe sin dudar hasta que su oración ha sido respondida? Dios dice que cosechará todo lo que ha sembrado. De seguro cosechará de acuerdo a lo que ha sembrado. Ahora bien, en este proceso debe saber esperar. Algunos reciben la respuesta a sus oraciones inmediatamente. Otros reciben algo de lo que han pedido. Algunos otros reciben una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y otros reciben 30, 60 y 100 veces más de lo que han sembrado. Hermanos, con toda seguridad Dios responderá. Los que oran deben ser pacientes. No deben preguntarse por qué otros reciben respuesta a sus oraciones más rápido que ellos. Siempre debe ser agradecido, aun cuando no haya llegado todavía la respuesta a su petición. Dios de seguro responderá y lo hará en el momento más adecuado. ¿Saben por qué? Porque Dios desea que usted cambie. Dios quiere que su alma prospere. Dios le responderá cuando su alma sea prosperada. Entonces, nada impedirá que su oración sea respondida, porque no tendrá nada de codicia.
Dios aguardará hasta que su alma sea prosperada, y en la medida en que lo sea, Dios le dará. O, luego que su alma haya prosperado, Dios responderá a su petición. Generalmente, Dios le dará en la medida en que su alma prospere. No obstante, algunos cristianos piensan así: he orado toda la noche e incluso he ayunado y todavía no tengo respuesta. En realidad, se está quejando. Es como un agricultor que siembra la semilla e inmediatamente escarba en la tierra porque todavía no ha dado fruto. Si hemos sembrado la semilla, deberemos ser pacientes hasta que brote, crezca, florezca y dé fruto. Tal vez se pregunte si eso quiere decir que solo debemos esperar. Claro que no. ¿Usted cree que es correcto que un agricultor, luego de haber sembrado las semillas, se vaya de vacaciones y cuando regrese espere que todas hayan brotado bien? No, no ha trabajado nada para cosechar. Un verdadero agricultor limpiará el campo de la mala hierba y protegerá la cosecha de los insectos y plagas. Trabajará duro para obtener una buena cosecha. De igual forma, para que sus oraciones sean respondidas, deberá hacer ciertas cosas. Primero, deberá alcanzar la medida adecuada de acuerdo a los 7 espíritus. Esto es, conforme a su nivel de fe, de gozo, de oración, de acción de gracias, de fidelidad en el servicio, de obediencia a los mandamientos y de amor. Dios responde inmediatamente solo si llega a la medida requerida de acuerdo al nivel de su fe. Una vez que lo logre, sus oraciones serán respondidas. Ahora bien, debe entender que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto para recibir la perfecta respuesta a sus peticiones. Por eso, en ese periodo de espera, deberá regocijarse y ser aún más agradecido. Primero, repito, es la paciencia que debe existir entre Dios y cada uno de nosotros. Segundo, deberá tener paciencia con los demás. Esta es la paciencia que se requiere para tener amor espiritual. La parte final de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 menciona: que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para amar a alguien en cualquier contexto de relación humana, se requiere de paciencia. Necesitamos paciencia para creer en los demás, para tolerarlos y para esperar que crezcan y prosperen. Incluso si alguien hace algo que es totalmente lo opuesto a lo que usted esperaba, deberá ser paciente, deberá entender, aceptar, perdonar, ceder y ser paciente. Los que evangelizan deben tener mucha paciencia, aun si las personas a las que están evangelizando no se muestran afables. El que lo está haciendo deberá perseverar. Incluso si los insultan, volverán de nuevo con una sonrisa en los labios, se regocijarán y darán gracias y jamás se rendirán por amor a esa persona en particular. ¿Qué creen que sucederá en el reino espiritual cuando mostramos esta clase de paciencia con bondad y amor hacia alguien que está siendo evangelizado? Satanás y el diablo, que han mantenido atada a esa persona, no podrán soportar esta actitud y la dejarán libre. Como el acto mismo de evangelizar conlleva una carga de amor y de bondad, las tinieblas saldrán debido a esa luz espiritual. ¿Saben por qué? Cuando predique el evangelio, usted libra una guerra espiritual. No debe darse por vencido. Una vez que decide evangelizar a alguien, deberá salir victorioso de esa confrontación espiritual. Primero, deberá echar fuera al diablo y a Satanás que están atando a esa persona. Cada vez que predique el evangelio, deberá echarlos fuera en oración. No estoy diciendo que grite delante de esa persona: ¡fuera diablo! ¡Fuera Satanás! No, deberá hacer guerra espiritual en su corazón, echando fuera al maligno porque va a predicar el evangelio. Deberá orar de esta manera en su corazón. Luego de 2 días,
Satanás se irá. Como siervo de Dios, como hijo de luz, usted ordenará salir al maligno y éste no podrá permanecer. En ese momento, el corazón de la persona se abrirá y la podrá evangelizar. Escuche bien esto. No hay nadie a quien no puede evangelizar. Entonces, repito, esa persona al oír el evangelio abrirá su corazón, aceptará al Señor, será perdonado de sus pecados y será salvo. Volviendo al tema. Tercero, debe tener paciencia para cambiar y cultivar su corazón. Es decir, debe tener paciencia para despojarse de toda forma de falsedad y maldad y para sembrar en su lugar verdad y bondad. En la medida en que su corazón cambie, su fe asimismo crecerá. Su fe crecerá desde el nivel de un bebé al de un niño, luego al de un joven, al de un adulto y finalmente al nivel de un padre. Dios desea que lleguemos al nivel de fe de un padre. Es la fe de un verdadero hijo de Dios. Y para alcanzar esa medida de fe, deberá cambiar de corazón. Cambiar su corazón es similar a limpiar un campo o terreno de cultivo. Deberá remover las piedras y arrancar la cizaña o mala hierba. Algunas veces deberá arar la tierra. Así se transformará en un terreno bueno y fértil, y todo lo que siembre crecerá y dará fruto. Sucede lo mismo con el corazón del ser humano. En la medida en que hallemos la maldad en el corazón y nos despojemos de ella, podremos convertir nuestro corazón en una buena tierra. Y cuando la palabra de Dios se siembre en ella, brotará, crecerá bien y dará fruto. Al igual que tiene que sudar y trabajar duro para limpiar el campo, deberá hacer lo mismo para cambiar su corazón. Deberá clamar intensamente en oración, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Entonces, recibirá el poder del Espíritu Santo para arar ese corazón carnal que es como una tierra estéril y árida. Este proceso no es tan fácil como puede pensar. Algunos pueden creer que es algo muy difícil y por eso se desaniman y desesperan. Por ello, necesitará tener paciencia. Aun cuando le parezca que el cambio es muy lento, jamás deberá desalentarse ni darse por vencido. Siempre deberá tener presente el amor del Señor, quien dio su vida por usted en la cruz, y así recibirá nuevas fuerzas y continuará cultivando el terreno de su corazón. Igualmente, deberá poner su mirada en el amor y en las bendiciones que Dios le dará en el momento en que haya terminado de cultivar en forma completa su corazón. Además, deberá continuar sirviendo en la iglesia con esmero y agradecimiento. Hermanos, ahora espero que cada uno sea paciente consigo mismo, lo cual no significa que tan solo debe limitarse a esperar sin esforzarse pensando que su cultivo se hará como por arte de magia. Repito, debe tener paciencia para cambiar su corazón y no tomarlo como algo agobiante, sino hacerlo con gozo y con acción de gracias. Oro en el nombre del Señor para que todos tengan esta clase de paciencia y sean transformados en verdaderos hijos de Dios con un corazón semejante a un campo de tierra fértil y buena. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿se pueden imaginar lo feliz que se sentirá cuando lleve en su corazón esos frutos del Espíritu que son como piedras preciosas? Su mismo corazón será como el reino de los cielos. Si se aferra a la palabra, ora y se esfuerza con paciencia, podrá experimentar el reino de los cielos aún en esta tierra. Es porque nuestro Dios nos dará gracia y fortaleza, y el Espíritu Santo nos ayudará. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que sus ojos siempre estén fijos en la Nueva Jerusalén y continúen decididamente marchando con fe hacia la santa ciudad, la mejor morada en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida.
Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos
en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.